desde afuera, rompiendo la realidad. Uno de los momentos más duros para la Argentina, un intento de magnicidio a la vicepresidenta. Mientras tanto, se manipula la violencia con una fragilidad e impunidad pocas veces vista en Argentina y poco entendible también. Han utilizado a las personas con discapacidad de forma arbitraria, sistemática y sin pudor, impúdicamente, cuando no nos han tenido en cuenta para absolutamente nada, desde una oposición que ahora se raja las vestiduras por un gravísimo hecho transcurrido en las últimas horas, pero pareciera no importarles hace algunos meses, cuando algunos periodistas decían que corran y cuando algunos otros decían son discapacitados de alma. Todavía no entiendo qué es ser discapacitado de alma o ser discapacitado de corazón. Y es entender poco sobre discapacidad, hablar con tanto simplismo metafórico sobre lo que se vive siendo una persona que realmente lo lleva en el cuerpo, como es mi caso, o el del propio Esteban Bullrich, a quien hoy todos están sosteniendo como corresponde, porque está en una situación de salud muy grave y muy seria que ojalá termine de la mejor manera, aunque los que hemos pasado por situaciones similares sabemos que no es fácil. En este contexto, se han cansado de hablar de inversión, se han cansado de hablar de abandono a las personas con discapacidad. María Eugenia Vidal, saliendo de Happening, de una discusión política con sus colegas del PRO, dijo, a las personas con discapacidad las han abandonado. La misma Vidal, que redujo su ministerio como lo redujo, que nunca tuvo un área de discapacidad activa, que nunca funcionó como debía y que fue cómplice de Gabriela Michetti en la desaparición de los fondos de la temática que hoy reclaman los prestadores. Prestadores que después podremos poner en discusión por un montón de cuestiones que todavía no están como deben. Cuando hablamos de prestación, nunca hablamos de calidad, hablamos de sostenimiento, nunca de que esto mejore. Claramente las obras sociales son un problema, claramente los nomencladores son un problema, claramente el hecho de no tener en cuenta a las personas con discapacidad en nuestra voz propia es un problema. En eso estamos todos de acuerdo, incluso aquellos que han puesto funcionarios en lugares importantes y hoy también se rajan las vestiduras, porque eso también pasa y a nivel nacional. ¿Alguien te contó que la provincia puso más de 830 millones de pesos para sostener prestaciones de discapacidad porque la nación desde la época de Macri no los pone? ¿Alguien te contó que las auditorías en las obras sociales son tan malas que hay cosas que no están cubiertas solo por falta de control? ¿Alguien te contó que hay un fondo que se está manejando tan lentamente que no alcanza ni siquiera para sostener lo que debería sostener? También tengo que contarte que se suponía que se iba a intentar absorber desde la nación algunas prestaciones en educación y otras en transporte. Esto está demorado y parece complicado por la revisión que Sergio Massa ha tenido que hacer con su equipo para cumplir con el Fondo Monetario. Pero esto no te lo contó nadie. Vos ves a los prestadores y decís que es problema de un grupo. No, no es problema de un grupo, es problema de casi el 13% de las personas con discapacidad que vivimos en este país. El 13% de la población argentina, como mínimo, tiene algún tipo de discapacidad directa o indirecta. Sin embargo, parece que todavía no somos tenidos en cuenta, salvo para decir, los discapacitados no votan, no les den pelota. Y eso pasa cuando se rajan las vestiduras desde medios que después sacan solo la parte triste de nuestra temática y no nos demuestran como sujetos de derecho. Mientras tanto, en esta Argentina, la violencia escala a niveles insospechados. Un intento de magnicidio, como te decía, una candidata que va a un foro representado por los Estados Unidos como base, lanzando su
posible carrera política, me refiero a Patricia Bullrich, y a nadie le importa. Así como tampoco les importamos las personas con discapacidad. No les importamos en la época de Michetti, no le importamos a Vidal, y todavía a nivel nacional hay cosas que resolver con mayor velocidad y con mayor precisión, porque en nada de nosotros y nosotros habrá que ver quién nos representa y cómo, porque tener una discapacidad no te hace capaz de entender y de comprender las complejidades del sistema médico y del sistema político argentino. Y algunos quizás las comprendan, pero son funcionales, porque es más cómodo, porque hay que seguir, porque es preferible callar para poder sobrevivir. Algunos lo hacen desde el poder, sí, claramente, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y sin embargo, nosotros seguimos esperando que algo cambie de una vez y para siempre. La discapacidad ha sido olvidada hace muchos años y hasta hoy lo que esperamos como reconocimiento solo se logra en algunos lugares. Provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo. Ojalá el resto de la Argentina esté a la altura para cumplir con lo que son nuestros derechos, con lo que es la convención. Pero mientras tanto, por fuera de este juego y en la gran política, intentan matar a una referente social, a una referente de los más humildes, a la que hizo que la discapacidad tuviera un dejo de dignidad, porque tampoco se lograron cambios estructurales en los 12 años de kirchnerismo. No es cierto, no se lograron nunca, pero al menos se había tomado un rumbo que Michetti decidió arbitrariamente, siendo persona con discapacidad, cambiarlo y llevarlo para el lado de las prestaciones privadas. Mientras tanto, el poder, el verdadero poder, sigue ignorando a aquellos que tenemos algún tipo de diferencia, porque el respeto a la diversidad y la garantía de la diversidad es poca cosa para una Argentina que ni siquiera tiene en cuenta a sus líderes políticos más importantes. Si le hacen a la vicepresidenta lo que le hicieron hace algunas horas, ¿qué podemos esperar a aquellos que nunca hemos tenido voz? Por ejemplo, las personas con discapacidad. En manos de personas como Michetti, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y algunos actuales también, ¿qué podemos esperar? Si lo único que hacen es hablar de lo que no hicieron y de lo que no pudieron hacer. Algún día me gustaría que me cuenten cómo van a hacer una sola cosa bien. Hasta el momento es poco lo que ha pasado a nivel nacional. Ojalá aprendan de ejemplos como el de Kreplak o como el de la viceministra Navarro, que por lo menos han puesto la parte económica para ayudar y aportar a la discapacidad para devolvernos la dignidad que nos robó el sistema construido por Gabriela Michetti y Mauricio Macri, porque si no, el nada de nosotros y nosotros solo queda en palabras, tengas o no una discapacidad.